Una muy cordial bienvenida. Tanto aquellos que se han dado cita en este auditorio, aquí en la ciudad de Saint Paul, el estado de Minnesota, como aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros de distintas partes de Sudamérica, Centroamérica, México, Australia, Europa, el África y otros lugares. Bienvenidos y que el mensaje del Señor les alcance donde quiera que ustedes están. Antes de abrir el santo libro de Dios, nos vamos a encomendar a nuestro Dios. Aquellos que puedan, me acompañan arrodillándose junto conmigo. Los demás pueden inclinar su rostro en el lugar donde están. Me voy a entregar a Dios para que Él sea quien hable a través de mí. Padre Santo, en esta hora me presento ante tu trono de gracia a pedir de tu ayuda, de tu dirección y de tu Espíritu Santo para comprender tu palabra y para poderla proclamar con poder. Bendice la exposición de tu palabra, que tu Espíritu Santo la aplique a nuestro corazón y danos la fuerza de voluntad para ponerla por obra. Bendice a cada alma aquí presente en esta hora. Bendice también a aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros para escuchar este mensaje. Y donde quiera que estemos, que tú nos alcances con tu gracia y con tu poder. Me entrego en tus manos para gloria y honra tuya. Que no me vean a mí, sino que vean a Cristo Jesús. Y que Él sea quien nos hable a través de su santo libro. En su nombre precioso lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Desde que iniciamos esta serie de temas que lleva por título Vida Nueva, de eso estamos hablando, vida nueva. Nuestro primer tema tuvo que ver con esta generación corrupta, perversa, con la manera como está el mundo de corrompido y cada vez se pone peor, y todos nosotros sabemos que esto es cierto. La moral ha ido en decadencia de una manera impresionante. Entonces vimos la razón para esto. Esta mañana estudiamos que el problema no está en el mundo, no están los líderes políticos, no está en los líderes religiosos, el problema no está en la economía, el problema no está en las naciones, en la pobreza, en la riqueza, en las faltas de recursos naturales, en ninguna de esas cosas. El problema está dentro del corazón del ser humano. Nosotros traemos el problema congénito, lo hemos heredado de nuestros padres. La maldad, la rebeldía, el egoísmo, el engaño, la mentira, todo esto viene ya dentro de nosotros. El Señor Jesús lo puso de esta manera en San Mateo en el capítulo 15. San Mateo en el capítulo 15. Dice el Señor Jesús en el versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Notaron? El problema viene del corazón del hombre, de adentro. Allí es donde se encuentra el pecado. Y el apóstol San Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, nos dice que todos nosotros traemos este problema en nosotros. Dice el versículo 1 en adelante: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de rebeldía, hijos de ira, igual que todos los demás. Este es el problema con la raza humana. Por naturaleza, dice aquí, somos hijos de ira. Traemos en nosotros el mal, traemos en nosotros el pecado. El salmista en el Salmo 51 y en el versículo 5 dice: he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Todos nosotros traemos el pecado en nosotros. Hasta un niño que lo miramos inocente y decimos, pues, no tiene pecado. Sin embargo, ya trae esa enfermedad que se contagia de padres a hijos, así como un niño que nace de una madre que tiene SIDA, ya nace con la enfermedad del SIDA. Así también nosotros nacemos con la enfermedad del pecado, traemos el egoísmo por dentro. Y si no, miren a un niño pequeñito todavía, ¿quién le enseña a tener mal genio? ¿Por qué el niño reacciona como reacciona? ¿Por qué es egoísta? ¿Por qué el niño llora y patalea cuando no consigue lo que quiere? ¿Quién le enseñó a hacer un berrincho? ¿Quién le enseñó a tirarse al suelo y a patalear y a gritar y a llorar? ¿Acaso vio a su mamá tirarse al suelo? ¿Acaso vio a su papá hacerlo? No lo aprendió, lo trae. Y esa es la tristeza, que ya nosotros traemos el egoísmo, la rebeldía, la ira, la traemos por dentro. Dice, por naturaleza somos hijos de ira, igual que los demás. El egoísmo es innato en el corazón del hombre, que es una de las primeras cosas que aprende a decir un niño. Papá, ¿verdad? O mamá. ¿Y después? Póngalo ahí a jugar con otro niño. Y cuando el otro niño le quita su juguete, ¿qué es lo primero que hace el niño? ¡Mío! ¡Mío! ¿Y quién le enseñó a decir mío? ¡Mío! Ya lo trae. El egoísmo viene con nosotros, es parte de la raza humana, porque nuestra naturaleza se cambió con el pecado. El pecado esclaviza, hablábamos en el tema anterior hoy. El pecado va formando una cosa en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra personalidad, que arruina nuestra manera de ser. Y aunque no lo querramos, nos afecta. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que hacemos va haciendo una mella en nosotros y nos va marcando, nos va esclavizando. Tú puedes decir, nomás voy a ver esto una vez y ya no lo voy a ver, pero una vez que lo viste una vez, la próxima se hace más fácil de verlo. Y la tercera, más fácil. Y ya luego se crea un hábito y el hábito forma un comportamiento impulsivo. Y las personas que han sido adictas saben que es muy difícil romper ese comportamiento. Y ahora hay grupos para todo. Grupos para los que tienen adicción del comer, para los gordos anónimos, para los alcohólicos anónimos, para los fumadores anónimos, para los de pornografía anónimos, para los abusivos anónimos, para los enojones anónimos. Para todo ahora hay grupo de apoyo, porque la gente se da cuenta que no puede, por más que quiera vencer, por más que quiera cambiar su naturaleza, su manera de ser, el pecado nos esclaviza. Miren lo que dice el apóstol San Pedro, allí en
su epístola hacia el final de la Biblia, Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, hablando acerca de aquellos que arrastran a otros al pecado. Dice el versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones, engaño a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Amigos, aquí dice que nosotros podemos llegar a ser esclavos de la corrupción, y si no, trátalo. Comienzas a hacer algo que no es bueno y con el tiempo no puedes dejar de hacerlo. Comienzas a comer chocolate y dices, pero eso es bueno, ¿verdad? Eso no es malo. Pero ¿sabes? Llega el momento cuando tienes una adicción, porque aún el chocolate causa adicción. Comienzas a ver películas de terror y al principio te espantan. Ay, ya no voy a ver más, pero como que te gustó, ¿verdad? Y la próxima vez vuelves a ver otra y cada vez ahora necesitas que sea más terrorífica para conseguir lo que le llaman el thrill, sacarle, que te sacuda. Es igual que la droga comienzas con un poquito y no más esto, y no, yo no me voy a meter en eso, no soy tan tonto, serán otros los tontos, nomás yo lo pruebo una vez para ver qué se siente. No, pues estuvo bueno, déjame probar otra vez, y así comienzan y luego terminan siendo esclavos, y cada vez el cuerpo te pide más, te demanda más, y ya para conseguir el mismo efecto necesitas más y más y más, hasta que llega el momento que no puedes y tu vida ahora gira en torno a eso. Ya no hay otra cosa. Miren, yo tengo un familiar muy cercano, estuvo hace poco en mi casa y es adicto a fumar. ¿Y tú vas a creer que en pleno invierno, con los fríos que hace, pues aquí como en Minnesota, también allá en Illinois, en Chicago, donde yo vivo, a las 3 de la mañana se levantaba de la cama y como yo le había pedido que no fumara dentro de mi casa, abría la puerta del frente y con frío bajo cero se levantaba de la cama a medianoche o a las 3 de la mañana a fumarse su cigarro allá afuera. No me digas que eso no es una esclavitud. Y no podía. El cuerpo se lo demandaba. Y donde quiera que está, si no tiene su cigarro, se desespera. Se mete aquí y ve que ya no tiene y sale corriendo a comprarlo. La vida comienza a girar en torno a la corrupción, a las adiciones que tenemos. Aquí lo dice el apóstol San Pedro. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción, porque es el que es vencido por algo, es hecho esclavo de aquello que lo venció. Nos transformamos en esclavo. Lo mismo es la pornografía. Tú dices, nomás voy a comenzar a ver, y luego you get caught in the web. Y te engancha la telaraña de la corrupción de tal manera que aunque quieras no puedes vencerlo. Es terrible el pecado. En el libro a los Romanos se expresa esta misma verdad. Romanos en el capítulo 6 dice el versículo 16: ¿no sabéis, Romanos 6, 16, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia.
Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que aquí hay dos caminos, joven, señorita, hermano, hermana, amigo que me escuchas. Hay dos caminos. O sirves a Dios o sirves al pecado. El que sirve al pecado no puede servir a Dios. Jesús lo dijo, no se puede servir a dos señores. No puedes estar con un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios, porque eso es una hipocresía. O eres genuinamente cristiano o no eres nada. O le sirves a Dios o sirves al enemigo. Pero no puedes decir yo soy siervo de Dios, soy hijo de Dios y vives como vive el que no conoce a Dios. Tiene que haber una diferencia entre el que es cristiano y el que no lo es. Y San Pablo lo dice claramente en el libro a los Efesios, que hay una diferencia entre el que verdaderamente conoce a Cristo y el que no lo conoce. Efesios, en el capítulo 4, dice en el versículo 17 en adelante: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, si en verdad habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que es en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ahora aquí se nos habla del viejo hombre y ¿del qué? Del nuevo hombre. ¿Y cómo es esto? Un viejo hombre y un nuevo hombre. Pues el viejo hombre es el hombre carnal. El viejo hombre, no el hombre viejo, sino el viejo hombre, es lo que todos nosotros somos por naturaleza. Ya lo vimos en el tema anterior. Somos carnales y no podemos hacer otra cosa que las cosas de la carne porque estamos esclavos al pecado. Pero Dios quiere darnos una nueva oportunidad. Él quiere crearnos de nuevo. Aquí dice el nuevo hombre creado según Dios, en justicia y en santidad de la verdad. ¿Y cómo se llega a ser un hombre nuevo? ¿Cómo se llega a ser una mujer nueva? No es porque yo escoja, no es porque yo diga voy a cambiar, ahora sí voy a ser una nueva persona. No puedo. Ya lo vimos hoy, es imposible. El hombre carnal no puede cambiar por sí mismo. No importa cuánto trate, no importa cuánto se esfuerce. Tú dices, pero si se educa, deja de ser tan bruto. Hay personas que creen que si una persona tiene buena educación y ha ido a la escuela y tiene un título, pues ya habla mejor, ya habla más refinado. Eso es ser un nuevo hombre. La educación puede cambiar el comportamiento exterior, pero no puede cambiar el corazón. La educación te puede refinar por fuera,
para que no hables tan brusco, para que no seas tan, con el perdón de la palabra, tan menso, ¿verdad? Para que no metas tanto la pata. Aprendes a comportarte como gente educada, pero eso no te cambia el corazón. Las mismas envidias, los mismos celos, la misma codicia, el mismo amor al dinero. ¿O acaso eso te cambia? El rico y el pobre, el educado y el ignorante tienen lo mismo en el corazón. Somos egoístas, somos rebeldes, nos enojamos. No podemos desarrollar buenas relaciones con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestro prójimo, con nuestros padres. Hay choque, hay continuamente cortocircuito. ¿Por qué? Porque traemos el problema en nosotros. Y aunque la educación te puede refinar por afuera, no puede cambiar tu corazón. Se necesita un poder exterior. Y Jesús lo dijo. Vamos a San Juan en el capítulo 3. San Juan en el capítulo 3. Aquí cuenta la historia de un hombre que realmente quería ser bueno. Él seguía su religión al pie de la letra porque pensaba que a través de su religión él iba a conseguir la vida eterna. Era judío. Y yo quiero que tú entiendas que aunque hoy en día los judíos no los miramos muy bien, sin embargo eran el pueblo escogido de Dios. Gracias a los judíos tenemos la Biblia. No fuera por ellos no la tendríamos. Es más, aún el Señor Jesucristo nació de una madre judía. Cada uno de los 12 apóstoles eran judíos, eran del pueblo escogido. Y este hombre se llamaba Nicodemo. Y Nicodemo no solamente era judío, pero él quería realmente agradar a Dios. Pertenecía a una porción de los judíos. Los judíos estaban divididos en liberales y en conservadores, igual que hoy en día. Los liberales les llamaban saduceos y los conservadores les llamaban fariseos. Claro, hoy en día el nombre fariseo es símbolo de como un hipócrita, ¿verdad? Decimos, ese es un fariseo, un hipócrita. Pero ¿saben lo que era ser fariseo? Era seguir la religión bien estricta, hacer todo lo que Dios mandaba en su palabra, en su ley. Ese era un fariseo. San Juan en el capítulo 3 nos cuenta la historia de este hombre fariseo. ¿Y saben por qué? Lo hacían porque querían agradar a Dios. Querían tener vida eterna y pensaban que la vida eterna la salvación estaba en las obras. Y cuanto más obras hacían, mejor se sentían, porque decían, pues ahora sí, Dios me va a aceptar. El fariseo tiene esta manera de ver las cosas. Él dice, bueno, si yo hago algo malo, tengo que compensar haciendo algo bueno, porque entonces la balanza está pareja. Pero si me quiero salvar, tengo que hacer más bien que mal. Porque si hago más mal que bien, la balanza se inclina en favor de lo malo y yo me pierdo. Pero si hago mucho bueno para contrarrestar lo malo, entonces me puedo salvar. Eso se llama salvación por las obras. Tratar de hacer el bien nosotros. Así era San Pablo. Él también era un fariseo. ¿Y se acuerdan lo que leímos en el tema anterior a este? Hoy, ¿se acuerdan? Romanos 7, donde Pablo decía, yo quiero hacer lo bueno, trato, pero no puedo. Por más que me deleito en la ley de Dios y quiero obedecer la ley de Dios, encuentro otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? San Pablo era fariseo, también Nicodemo era fariseo. Y miren lo que Jesús le dice a este hombre que estaba tratando de ser bueno por sí mismo. Capítulo 3 de San Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche. ¿Y saben por qué vino de noche? Porque no quería que lo vieran, que lo identificaran con ese rabí, con ese maestro, porque decían que ese maestro era un rebelde. Decían que ese maestro, que tuvieran cuidado con él porque andaba con enseñanzas raras, que era un nuevo maestro que había surgido en Israel, pero los dirigentes de la iglesia decían que no lo fueran a escuchar, que no fueran porque él andaba quitando a la gente y haciendo que lo siguieran a él. Ese era Nicodemo. Nicodemo quería saber la verdad y Jesús tenía fama de predicar la verdad. Entonces fue de noche para que no lo vieran. Y dice que le dijo a Jesús, Rabí. Rabí quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo sabía que Jesús hacía milagros. ¿Y cómo va a hacer estos milagros si Dios no está con él? Sabemos que tú eres venido de Dios, pero noten que no lo reconoció ni como el Salvador ni como el Hijo de Dios. Dice, tú has venido de Dios como maestro. Jesús no anduvo con rodeos. Jesús fue directo al grano, al corazón. Y miren lo que le dijo. Jesús respondió, versículo 3, y le dijo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense que Jesús se fue directo, no anduvo dándole vuelta. Él conocía el corazón de Nicodemo. Si ustedes se fijan, un poquito antes de esta historia, el versículo anterior que introduce la historia, o sea, al final del capítulo 2, dice en el versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Qué tremendo, ¿verdad? Dice que mucha gente lo seguía y creían en él. ¿Y saben por qué creían? Porque veían los milagros que él hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque él conocía lo que había en el hombre. Hay mucha gente que se acerca a Dios para que Dios le haga un milagro. Hay mucha gente que dice, si Dios me sana, yo le voy a servir. Es más, si estas reuniones aquí que se anunciaron por Univisión, si hubiera anunciado que iba a haber milagros y sanamiento, yo les digo que aquí no entra la gente. Porque la gente busca los favores de Dios y creen si ven señales. Así dice, que muchos creyeron en Jesús porque veían las señales que él hacía y por eso creían, pero Jesús no creía en ellos. Ahora, ese tipo de creencia no vale de nada. Yo creo en Dios y él me sana. Yo creo en Dios y me hace el milagro. Ahí sí voy a creer, pero que me haga el milagro. Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre porque sabía lo que había en el corazón del hombre. Ese es el asunto, que Jesús conocía la naturaleza humana. Y no es suficiente creer en Jesús para que te haga un milagro. Jesús le dijo a Tomás, Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tiene más virtud creer en Dios por lo que Él es y no por lo que Él hace. Tienes más virtud creer en Dios y amarle porque Él es Dios que por los favores que Él nos hace. Jesús conocía lo que había en el corazón de Nicodemo. Por eso le dijo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y sabes,
Lo dijo Jesús. Y se lo dijo a Nicodemo, pero te lo está diciendo a ti hoy. De cierto te digo, te estoy diciendo la pura verdad. El que no nace de nuevo no va a entrar al reino de Dios. ¿Tú te quieres salvar? ¿Tú quieres entrar entre los redimidos? ¿Quieres que tus familias se salven el día de la venida de Cristo? Pues si tú quieres salvarte y que se salve su familia, Jesús dice, no lo digo yo, necesitas nacer de nuevo. Ahora tú dices, no, pero yo no, porque yo nací ya cristiano. Mis padres eran cristianos, me bautizaron de niño. O quizás tú digas, bueno, yo ya acepté al Señor y ya me bauticé. Mi nombre está escrito en el libro de la iglesia, yo soy cristiano. ¿Cómo me va a decir a mí que necesito nacer de nuevo? Pues déjame decirte, Nicodemo también pertenecía a la iglesia verdadera. Su nombre estaba escrito en los registros del pueblo escogido de Dios. Y sin embargo, Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo era un hombre que quería agradar a Dios, no tomaba la religión livianamente. Él de verdad quería servir a Dios, era fariseo. Los fariseos eran la secta más estricta del judaísmo. Y sin embargo, Jesús le fue al grano, directo al corazón. No se fue por las ramas, se fue al tronco. Necesitas nacer de nuevo si quieres entrar al reino de los cielos. Y yo te lo digo a ti, no importa que te hayas criado en un hogar cristiano, no importa que tu papá y tu mamá sean cristianos, no importa que tus abuelitos sean cristianos, no importa que tu abuelita ore por ti todos los días, eso no te va a salvar. No importa que tú vayas a la iglesia y que tú obedezcas supuestamente los mandamientos de Dios, eso no te va a salvar. Tú dices, entonces, ¿qué? ¿Cómo me iba a salvar? Yo pensaba que pues obedeciendo a Dios me iba a salvar. Romanos 3:20 dice, por guardar la ley, nadie se justifica delante de Dios. Nadie absolutamente se va a salvar nomás por obedecer a Dios. Y tú dices, pero ¿y entonces cómo? Bueno, yo no estoy diciendo que no hay que obedecer a Dios, pero la razón para obedecerle no es para salvarme. Yo le obedezco porque Él me salvó. Por eso le obedezco, pero no para que eso me dé la salvación, porque la Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno. ¿Cuántos somos pecadores? ¿Qué vimos hoy en nuestro tema anterior? Que traemos todos la maldad, que ya traemos lo malo dentro de nosotros, que no hay ninguno que no ofenda. Dice, todos ofendemos muchas veces. Santiago capítulo 3 y versículo 2, todos ofendemos muchas veces. Y si en verdad alguno no ofende, pues ese tiene que ser un santo, un varón perfecto. Si todos ofendemos, entonces no importa cuánto yo trate de obedecer, yo soy pecador. Y la paga del pecado es ¿qué? Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Ahora, ¿qué es nacer de nuevo? Y tú dices, pero ¿y cómo voy a volver a nacer? Fue la misma pregunta que le hizo Nicodemo a Jesús, fíjense, ahí mismo. En el versículo 3 Jesús le dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Y? ¿Se puede? ¿Se puede volver a entrar en el vientre de la madre? Miren, y aunque se pudiera, ¿de qué te serviría? Si vuelves a nacer del vientre de tu madre, vuelves a ser pecador. Porque aquí en maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Traemos el pecado desde el vientre de nuestra madre. Entonces, por más que yo pudiera volverme a meter en el vientre de mi madre y nacer otra vez, ¿de qué me sirve? No me sirve absolutamente nada. Miren lo que dice Jesús, versículo 6. Ahí mismo, Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa es?
Carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Gracias. Así que, si yo nazco de la carne, ¿qué cosa soy? Soy carne. Por eso necesito nacer del Espíritu. Y ya nosotros vimos ayer y esta mañana qué cosa es ser de carne. Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y el problema es que somos carnales, y Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo mismo que dijo Dios en la época de Noé. Se acabó. No voy a seguir luchando porque el hombre no quiere cambiar. Es carne y va a seguir siendo lo que es, pecador, porque no quiere. Pero Jesús dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Nicodemo le dice, ¿y cómo puede el hombre nacer otra vez siendo viejo? Y Jesús le responde, versículo 5. De cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora aquí especifica un poquito más lo que es nacer de nuevo. Es nacer del agua y del Espíritu. Ahora, la partecita de nacer del agua la voy a dejar a un lado por un momento. Ahorita no voy a hablar de lo que significa nacer del agua. Solamente te digo esto, tiene que ver con el bautismo. Eso es nacer del agua. Nacer del agua es nacer del agua del bautismo. Pero por ahorita no vamos a ver eso. Pero vamos a ver qué es nacer del Espíritu. Porque Jesús dice, tienes que nacer del agua, pero tienes que nacer del Espíritu. ¿Sabes tú que hay personas que han sido bautizadas, pero no han nacido del Espíritu Santo? Escuchen bien, tú puedes estar bautizado, no solo de niño recién nacido, sino también de viejo, como dice aquí, de grande. Te puedes haber bautizado en agua, pero si no naciste de nuevo del Espíritu Santo, te vas a quedar fuera del reino de los cielos. No importa quién tú seas, no importa cuánta educación tengas, no importa que hayas nacido en un hogar de ricos o que vengas de un hogar muy pobre, no importa que tu padre sea fulano de tal y que hayas nacido en una cuna rosa con todas las comodidades. Si no naces del Espíritu, no vas a entrar al reino de Dios. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Ahora, ¿puedes creer tú que alguien pueda ser bautizado en agua y no haya nacido del Espíritu? Mira, te voy a leer un ejemplo solamente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, versículo 2 de Hechos 19, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces Pablo les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Porque Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y ¿de qué? Y del Espíritu Santo. Y Pablo les dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan, Juan el Bautista. Ahora Juan era un profeta de Dios. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Era de Dios. ¿Era bautismo verdadero o era falso? ¿Era de niños pequeños o era de adultos? De grandes. ¿Era echándole un chorrito de agua en la cabeza o era sumergiéndolo debajo del agua? Entonces era el bautismo verdadero. Juan el Bautista bautizó a Jesús. Y ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero no habían recibido el Espíritu
Santo. Mira, hay mucha gente, las iglesias están repletas de gente hoy en día que fueron bautizados en el bautismo de agua, pero nunca nacieron del Espíritu Santo. Es más, y da vergüenza decirlo, ni siquiera han oído del Espíritu Santo. Y tú dices, no, pero yo sí oí del Espíritu Santo. No me refiero a oír de oídas, sino a experimentarlo. Hay muchas personas, miren, las iglesias, y no me importa cuál iglesia sea, las iglesias católicas, las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales, las iglesias bautistas, las iglesias metodistas, las iglesias adventistas, las iglesias de Cristo, iglesia de Dios, asambleas, están llenas de gente que han sido bautizados en agua, pero no nacieron del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo sé? Por su vida. Porque el que es nacido del Espíritu hace las cosas del Espíritu. El que es nacido de la carne hace las cosas de la carne. Y usted ve cristianos, entre comillas, muy vestiditos, bonitos, van a la iglesia. Que el Señor te bendiga. Pero en la casa son demonios. Y si no, pregúntale a su mujer. O pregúntale a sus hijos, a ver cómo es el cristianito este, que nació de nuevo del agua. No, lo pasaron por el agua. Es como huevo duro pasado por agua. Pero no nació de nuevo, no nació del Espíritu Santo. De nada le sirvió su bautismo, nomás fue un remojón en el agua, pero no hubo en cambio en su vida. De nada le sirve ese bautismo. Y tú dices, pero ¿cómo? Si ya se bautizó. Bueno, mira lo que dice aquí. Ahí mismo en Hechos 19. Cuando oyeron esto, versículo 5, fueron bautizados otra vez en el nombre de Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ya estaban bautizados una vez y se tuvieron que volver a bautizar. ¿Y por qué se tuvieron que volver a bautizar en agua? Porque no habían nacido del Espíritu Santo. Quiere decir que un bautismo de agua sin haber nacido del Espíritu Santo es nomás un remojón. Pero se meten al agua y salen igualitos. No han cambiado. Iguales de envidiosos, iguales de mentirosos, iguales de lengua sucia, iguales de amadores del dinero, iguales de pensamientos impuros, iguales de mal genio. Por eso el mundo no cree en el poder de Cristo. Por eso el mundo no cree en el cristianismo, porque lo ve en la vida de los cristianos, así llamados cristianos. ¿Por qué? No, dice la gente, si eso es ser cristiano, mejor yo no soy nada. Si eso es ser cristiano, mejor me quedo donde estoy. Y Dios dice en su palabra que el nombre de Cristo es blasfemado por causa de los cristianos, por causa de nosotros. ¡Qué tristeza! Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, no me importa que seas del pueblo escogido, no me importa que seas de los que dicen ser estrictos. Si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa es? Carne es. Lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu. No te maravilles que te dije, necesitas nacer de nuevo. Y luego dice, el viento sopla de donde quiere. Estoy en San Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no lo puedes ver, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Se puede ver el viento? Pero se ven los resultados, ¿sí o no? Podemos ver cómo se mueven las hojas, y cuando el viento está recio, podemos ver cómo se quiebran las ramas.
Y tiene tremendo poder el viento, pero no se ve. Pero se ve lo que se mueve. El viento no lo puedes ver, pero sí existe. Así es el Espíritu Santo en la vida del ser humano. Una persona puede nacer del Espíritu y puede ser que tú no lo veas y digas, pero si está igualito que antes. Tiene el mismo bigote, tiene la misma ropa, tiene la misma personalidad. Es el mismo, no cambió nada. Pero cuando comienza a actuar se ve la diferencia. El que era mentiroso, vamos a leerlo, Efesios, a ver cómo es el nuevo hombre. Efesios, capítulo 4, donde leímos hace un momento, donde decía que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Dice el versículo 23, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad cada uno verdad con su prójimo. ¿Cómo es el hombre viejo? Mentiroso. ¿Cómo es el nuevo hombre? Honesto. Sigue diciendo, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El viejo hombre es rencoroso, no sabe perdonar. El nuevo hombre puede ser que alguna vez se enoje, pero sabe pedir perdón, no se deja que se ponga el sol enojado. ¿Cuántos matrimonios destruyen su relación? Porque miren, en el hogar siempre va a haber diferencias, porque somos diferentes. Un esposo y una esposa pueden tener algún problema. No es que pueden, es que lo van a tener. Y si tú crees que cuando te casas todo va a ser bonito, me encontré, dice la muchacha, el príncipe azul. Con este voy a ser tan feliz. Y nomás se casaron y al ratito comienzan los problemas. Y dice, ¿qué pasó? ¿Se rompió la burbuja? Es que traemos nuestros defectos. Todavía ninguno de nosotros somos perfectos. Pero el problema es cuando somos rencorosos. Cuando hay rencor y no hay humildad y no hay perdón, se enojan y se pone el sol sobre su enojo. Y uno se va para un lado y el otro para el otro. Y uno se acuesta mirando para aquel lado de la cama y el otro para el otro lado de la cama. El nuevo hombre es diferente. El nuevo hombre es perdonador. Reconoce que él también se equivoca, y eso es lo más difícil, porque normalmente el ser humano dice, la culpa la tienes tú. Yo no, tú la comenzaste. Qué difícil es reconocer que nosotros estamos mal. Qué difícil. El que hurtaba, dice el versículo 28, ya no hurte más. El viejo hombre es ladrón, el nuevo hombre es trabajador. Trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida, corrupta salga de vuestra boca. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, malas palabras y todo mal pensamiento, la malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El viejo hombre es perdonador, el viejo hombre es misericordioso, el viejo hombre es enojón, el nuevo hombre es tranquilo, paciente. El viejo hombre es envidioso, celoso, el nuevo hombre es benigno, misericordioso. El viejo hombre es gritón, maldito.
maldiciendo, o sea, maledicente, lleno de enojo, de ira, de mal genio. El nuevo hombre es paciente, amable, gentil. Y tú dices, pero eso no existe aquí en este mundo. Yo todavía no he conocido a nadie que sea así. Pues es que no conociste a un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano que ha sido tocado por el Espíritu Santo es diferente. Y son pocos. La Biblia dice que son pocos los que se van a salvar. Y tú me dices, pastor, ahí sí que yo no estoy de acuerdo con usted. ¿Cómo es que nomás van a ser pocos? Bueno, dime una cosa, en los días de Noé, ¿cuántos se salvaron? ¿Cuánta gente vivía? Millones de personas poblaban el mundo. ¿Y cuántos se salvaron? 8 personas. ¿Tú crees que eso es mucho? Jesús dijo, San Mateo, capítulo 7, entrad, versículo 13. San Mateo, capítulo 7 y versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos encuentran el camino a la vida eterna? ¿Muchos? Aquí Jesús dijo que son pocos. Y si Él dice que son pocos, you better believe it. La conversión, el nuevo nacimiento es una experiencia rara hoy por hoy. Casi no la ves. Una persona que realmente cambie por completo cuando se entrega al Señor y sea una nueva criatura, casi no se conoce hoy en día. Y usted dice, pero ¿cómo? Si todas las iglesias dicen que hay que nacer de nuevo. Jesús mismo le dijo a Nicodemo, muy pocos, muy pocos. Vuelvan otra vez a San Juan en el capítulo 3. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo se logra nacer del Espíritu Santo? Y Jesús le respondió, de cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Fíjense lo que le está diciendo. Le dice, de lo que sabemos eso hablamos. Tú no puedes hablar de lo que no sabes. ¿De qué me sirve a mí pararme aquí adelante y disertar sobre que necesitas nacer de nuevo si yo nunca lo he experimentado? Estaría hablando pura teoría. Hablamos lo que sabemos, pero tú no puedes hablar lo que no sabes. Y Jesús sí hablaba lo que él sabía, porque él era el único que había nacido del Espíritu Santo. Le dice, si te hablo de las cosas de aquí de la tierra y no me crees, ¿cómo me vas a creer si te hablo de las cosas celestiales? Mira, nadie, versículo 13, subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Ninguno de ustedes que están aquí fueron al cielo para ver cómo son las cosas en el cielo. Y si no me crees a mí, Nicodemo, que yo bajé del cielo, ¿a quién le vas a creer? Yo soy el único que te puedo dar testimonio de la verdad y no me quieres creer lo que te digo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, la única manera de nacer de nuevo, Nicodemo, es creyendo en aquel que bajó del cielo, que te va a decir la verdad. Y cuando sea levantado, como Moisés levantó la serpiente,
cuando el Hijo del Hombre sea levantado, todos los que crean en Él tendrán vida eterna. Mira qué sencillo que es esto, aunque tú no lo puedas creer. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, vinieron muchas serpientes venenosas y los mordieron. Y fue terrible porque no había antídoto en el desierto y se estaba muriendo gente por todas partes. Y el pueblo clamó a Moisés y dijo: para esto salimos de Egipto, para venir a morirnos aquí en el desierto picados por la serpiente. Le llamaban serpientes ardientes porque daban una quemazón muy fuerte donde mordían. Y luego esa quemazón iba subiendo, subiendo, subiendo. El calor le subía por la pierna. Le iba subiendo y cuando llegaba el veneno al corazón la persona se moría. No duraban más que una media hora. Hasta el día de hoy esas serpientes existen allá en el desierto del Sinaí. Son terribles. Y cuando pican, ahora hay antídoto. En aquella época no había. Tienes media hora para recibir el antídoto. Si no lo recibes antes de media hora, ya el daño es irreparable. Ataca el cerebro, ataca los músculos, el corazón y la persona muere. Y se estaba muriendo mucha gente y el pueblo clamó a Moisés. La historia está en el libro de Números. Clamó a Moisés: Moisés, haz algo por nosotros. Mira, nos vamos a morir todos. Pueden leer en Números capítulo 21. Números capítulo 21. Y esta es la historia que Jesús le hizo referencia a Nicodemo. Dice el versículo 7, el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Versículo 8, y Jehová le dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, esto es algo increíble. Los estaban picando las serpientes y lo único que tenían que hacer para no morir era mirar a la serpiente de bronce y se sanaban. Y usted dice: pero eso es imposible. ¿Nomás por mirar a la serpiente? ¿Acaso la serpiente tenía poder para sanarlos? Así hoy en día la gente cree que mirando un amuleto, que mirando una imagen, que mirando una virgen, que yendo ante una imagen de un santo, nomás con ir hasta la imagen, se van a sanar. No es la imagen del santo, no es la serpiente que lo sanaba. La serpiente de bronce no tenía poder para sanar a nadie. Era Dios que lo sanaba, pero ellos tenían que creer en la palabra de Dios. Tenían que aceptar lo que Dios decía y mirar. El mensaje de Jesús es: look and live. Mira y vivirás. Con solo mirar vivirás. Por eso hay un himno cristiano que dice: mirando a la cruz de Jesús vivirás. Hay vida en mirar en la santa cruz. Dice Jesús: miradme a mí. Nada este mundo y sus glorias son. Tesoros preciosos se ven allí. Oh, mirad y hallaréis vida eterna ya en la cruz. Salvación recibiréis mirando a la cruz. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Jesús tuvo que morir por tus pecados y por los míos. Y la única manera de ser perdonado y limpiado del pecado es creyendo en la muerte, en el sacrificio de Cristo. Pero es más, tengo que creer en su nombre. Tengo que mirar y recibirlo, permitirle que Él me cambie, porque Jesús no solo te perdona, Él también te transforma. Ese es el poder de Dios. Y vamos a leer nuestro último versículo en esta hora. Ahí mismo en San Juan,
donde estábamos leyendo. San Juan en el capítulo 1. Vamos a leer allí desde el versículo 9 en adelante. Dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados ¿de quién? De Dios. Ahora escucha, aquí está hablando del nuevo nacimiento. Aquí está hablando de cómo nosotros podemos ser engendrados del Espíritu Santo. Y dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el poder. ¿Tú crees que Dios tiene poder? Alabado sea su nombre. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Pero hay que creer en ese nombre. Dice, a todos los que creen en su nombre. ¿Sabes? Para que una persona fuera sanada tenía que mirar la serpiente de bronce, pero tenía que creer en la palabra que Dios había hablado, que si ellos miraban iban a ser sanados. Déjame decirte, todos los que estamos aquí hemos sido picados por una serpiente ardiente, y esa serpiente se llama Satanás. Todos nosotros estamos contaminados con el veneno mortal del pecado. Corre por nuestras venas y no tiene antídoto humano. No importa cuánto tú trates de vencer el pecado, no lo puedes vencer, te va a matar. Tarde o temprano va a terminar contigo. Y ese veneno mortal corre en tus venas y corre en la mía. We have all been bitten by the serpent. Todos hemos sido mordidos por la serpiente del pecado. No hay justo ni siquiera uno. Pero sabes, aunque el hombre no tiene antídoto, Dios sí tiene el remedio para el pecado. Y ese remedio para el pecado se llama Jesús. Él es el único que no solo puede perdonarte, sino transformarte. Y aquí dice que a los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da el poder de hacerlos hijos de Dios. Ahora, hay poder en el nombre de Dios. Hay poder en la palabra de Dios, pero tú tienes que creer. Si tú dices, pues está bonito como habla este pastor, pero no es para mí. Yo soy así y no puedo cambiar. Ahí te vas a quedar. No vas a cambiar, porque tú no puedes hacerlo por ti mismo. Si tú dices, no, yo tengo fuerza de voluntad, yo cambio cuando quiero, no te engañes. Dios dice que no puedes cambiar por ti mismo. Necesitas el poder de Dios. Y si tú crees en Él y le recibes, Él te puede transformar. Él te puede cambiar. Él puede hacerte una nueva criatura, pero tú tienes que creer en su nombre y tienes que recibirlo. Y tú dices, pero ¿y cómo le recibo? Es muy sencillo. Tienes que decirle, Señor, soy pecador, reconozco que soy pecador. Reconozco que por más que he tratado de cambiar en el pasado, no he podido lograrlo. Yo quiero salvarme. Yo quiero que tú me cambies. Creo en tu poder, creo en tu palabra y sé que tú me puedes transformar. Entra en mi vida, Señor. Y tú dices, pero ¿cómo Dios va a entrar en mi vida? ¿Qué es eso de que dicen que Jesús entró en tu corazón? Es muy sencillo, Dios es espíritu. Y así como el Espíritu Santo entró en el cuerpo de María y engendró una nueva criatura, y no me pidas que lo explique, porque yo no lo puedo explicar. No sé cómo fue. A mí me dice
la ciencia que para que se forme una criatura en el vientre de una mujer, se necesita un óvulo femenino y se necesita un espermatozoide masculino. Y cuando los dos se unen, nace una criatura, se forma un nuevo ser, comienza una nueva vida. ¿No es así? El óvulo aporta 23 cromosomas y el espermatozoide aporta otras 23 cromosomas. Si las 23 cromosomas están completas en ambos lados, el niño nace sano. Pero si hay un cromosoma que está dañado, el niño nace con un defecto. ¿Cómo nació Jesús si no hubo las 23 cromosomas de un hombre? No hubo varón envuelto en el nacimiento de Cristo. La Biblia dice que fue engendrado del Espíritu Santo. Humanamente esto es imposible. Por eso los hombres de ciencia dicen, eso del nacimiento virginal, eso es un mito, eso es una leyenda. ¿Saben ustedes que hicieron una encuesta entre ministros de religión? Y el 64% de los pastores y sacerdotes que fueron entrevistados dijeron que no creían en el nacimiento virginal. Dijeron que eso era una historia, sí, pero que realmente lo que quería decir es que Jesús era el Hijo de Dios, pero pues tuvo que haber un hombre para engendrarlo. Si los líderes religiosos que se supone que tienen que enseñarnos la verdad no creen que Cristo nació en forma sobrenatural, entonces ¿qué quedan para los hombres de ciencia que ni creen en la Biblia? Por eso la gente niega el poder de Dios. No quieren creer, pero la Biblia dice que Cristo fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. El ángel Gabriel se le apareció a María y le dijo, no temas, vas a tener un niño. Y la Virgen le dijo, pero ¿cómo voy a tener un niño si no conozco varón? Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y el ser que se va a gestar en tu vientre va a ser llamado el Hijo de Dios. Y María dijo, hágase en mí conforme a la voluntad de Dios. Y salió embarazada. Y tú dices, can't be, cannot be, imposible. No puede una persona salir embarazada si no hubo hombre de por medio. Pero Jesús nació del Espíritu Santo. Ahora, así como yo no puedo explicar, porque es un milagro, cómo un óvulo femenino que estaba en el vientre de María fue fecundado por el Espíritu Santo, no lo entiendo, no lo puedo explicar, pero para Dios no hay nada imposible y Él lo hizo y nació una criatura de la misma manera, Yo tengo que creer que cuando yo le digo, Señor, creo en ti, entra en mi vida, así como el Espíritu Santo entró en el cuerpo de María y engendró una criatura en él, así Dios puede engendrar una nueva criatura dentro de ti. Eso es lo que es nacer del Espíritu Santo. Ahora, ¿y cómo entra el Espíritu en nosotros? ¿Tú has oído hablar de los endemoniados? ¿Sabes lo que es un endemoniado? También le llaman poseídos, o en El Salvador le dicen montados. También en Puerto Rico. Una persona endemoniada es que tiene un espíritu maligno viviendo en su cuerpo. ¿Se acuerdan cómo Jesús echaba los espíritus malignos? Les decía, salte de él, y se salían. ¿Se acuerdan? No les voy a relatar la historia. Un endemoniado es una persona humana, un ser humano como tú y como yo, pero que tiene un espíritu del diablo. O sea, hay ángeles que son espíritus, dice la Biblia, y hay ángeles malos que fueron echados del cielo. Esos son espíritus del demonio. Se les llama
espíritus inmundos. Y un ángel, que es un espíritu, puede ser bueno si es de Dios, pero puede ser malo si es del diablo. Un espíritu maligno, inmundo, puede vivir dentro de un cuerpo humano. ¿Cómo? Es un espíritu, vive, hasta puede hablar por la persona. A mí me tocó en Chicago lidiar con un muchacho que estaba endemoniado y no tenía un demonio, tenía 3. Hablaba con otra voz distinta, violento. Uno hablaba con voz de mujer, el demonio, pero hablaba por la boca de este muchacho, pero con voz de mujer. Uno hablaba inglés, el demonio, y el otro hablaba español. Y no era él ni se acordaba de todo eso cuando los demonios lo dejaron. Pero ¿saben? Vivían esos demonios dentro de su cuerpo. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Tú me dices, ¿y esto qué tiene que ver con esto de nacer de nuevo? Bueno, así como un espíritu, que es un ángel caído, un ángel del diablo, puede tomar posesión de nuestro cuerpo y vivir dentro de él, así el Espíritu de Dios puede entrar en nuestro cuerpo y hacer su morada en nosotros. Puede engendrar en nosotros una nueva criatura, puede ser el milagro de transformarnos. Y aunque tú sientas que lo que yo estoy diciendo es algo que jamás has experimentado, que realmente tú no sabes cómo puede ser, es así. Y yo te puedo decir que es así, porque Dios hizo ese milagro un día en mi vida. Él me cambió a mí. Y yo te puedo garantizar que aquí hay personas que pueden dar testimonio que también Dios los cambió a ellos. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora, eso es lo que significa nacer del Espíritu. Y si tú quieres, Dios puede hacer ese milagro en tu vida. Pero tú tienes que recibirlo, tú tienes que pedirle. Tú tienes que decirle, Señor, te acepto, entra en mi vida y cámbiame. Ya no quiero seguir siendo el que soy. Ya no quiero seguir siendo la que soy. Yo quiero que tú me cambies. ¿Crees que Dios tiene el poder para hacerlo? ¿Crees que Él quiere hacerlo? El asunto es si tú quieres. La pregunta es, ¿quieres? ¿Quieres que Dios te transforme? Pues entonces vamos a pedirle. Y esto es algo muy solemne, porque Dios no puede mentir. Si Él ha prometido algo en su palabra, Él es Dios y Él no puede mentir. Si Él dijo algo, Él lo va a cumplir. Lo que no cumplimos somos nosotros, pero Dios sí cumple. Y Dios dice que a todos los que le reciban, a los que crean en su nombre, les va a dar el poder de ser hechos hijos de Dios y va a engendrar en ellos, no por voluntad de varón, no por voluntad de carne, sino del Espíritu Santo. Mañana nosotros vamos a hablar de qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo es que el Espíritu Santo mora en nosotros? Vamos a ver cómo era Jesús y cómo Él vencía la tentación, porque Él también era de carne. Él era igual que nosotros, en ese sentido. Él era carnal, traía una naturaleza carnal que heredó de la Virgen María, pero también había nacido del Espíritu Santo. Y si nosotros nacemos del Espíritu, podemos ser como Jesús, porque Él nació del Espíritu Santo y Él ha prometido eso para todos aquellos que crean en Él. Mañana vamos a aprender cómo es que Dios hace ese milagro de cambiarnos y cuáles son esos frutos que se van a ver en nuestra vida. ¿Quisieras tú unirte a mí en esta hora y pedirle a Dios que haga ese milagro en nosotros? ¿Cuántos de los que están aquí de todo corazón se quieren salvar? ¿Puedo ver las manos? Amén. ¿Cuántos de los que están aquí quieren que sus seres queridos se salven? Bueno, Jesús dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y ¿qué? Y tu casa. Dios quiere salvar a tu familia también, pero Él te necesita a ti porque Él tiene que entrar por algún lado, Él tiene que comenzar por alguien y Él quiere comenzar por ti. ¿Quisieras en esta hora confesar su nombre? ¿Quisieras en esta hora decirle, Señor, creo en ti y te invito a entrar? Porque Él no va a entrar a menos que tú se lo pidas. Él no va a obligar su presencia, Él no va a imponerse en tu vida.
Tú tienes que decirle, Señor, entra en mí. Y el Señor va a entrar. No me preguntes cómo, pero lo va a hacer porque lo prometió. Y si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Y Él va a hacer el milagro en tu vida. ¿Quisieras tú unirte a mí en esta hora para pedirle eso a Dios? ¿Por qué no te pones entonces en pie junto conmigo? Y vamos a pedirle al Señor exactamente eso. Que Él nos haga nuevas criaturas. Que Él ponga su espíritu en nosotros. Esto es algo muy solemne, muy especial. Hay muchas personas que nos están viendo a través de la pantalla. Esto también es para ti. El Espíritu Santo quiere entrar en tu vida y Él quiere transformarte. No solo te quiere perdonar y limpiar de toda inmundicia y maldad, pero el Espíritu Santo quiere vivir en ti. Quiere engendrar un nuevo ser en tu corazón. Vamos a pedirle de todo corazón. Yo quisiera invitar a todos aquellos que quieren que oremos con todo nuestro corazón para que Dios haga ese milagro aquí hoy. Que vengan conmigo aquí y vamos a orar juntos. Nos vamos a arrodillar aquí y vamos a pedirle a Dios que haga este milagro. Acérquense. Pueden pasar por aquel lado o por este, pero vengan aquí conmigo, aquí adelante, y le vamos a pedir a Dios que haga este milagro. Vengan. Pueden pasar aquí. Si tú quieres salvarte, Dios te está ofreciendo la salvación. Si tú quieres nacer de nuevo, Dios te está diciendo que Él lo va a hacer en tu vida hoy. Él puede hacer ese milagro en esta misma hora. Lo único que tienes que hacer es creer. Ven, acércate. No dejes pasar esta oportunidad porque es única. Dios te dice, si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Acércate, ven. Aun si ya tú le aceptaste en el pasado, ven otra vez, porque Él quiere que tu testimonio sirva para que los que aún no lo han hecho puedan ver que es posible comenzar una nueva vida con Cristo. Si ya tú has nacido de nuevo, ven y únete a nosotros también en esta hora. Da testimonio, porque la Biblia dice que si tú niegas el nombre de Cristo delante de los hombres, Jesús se va a avergonzar de ti delante de su Padre que está en los cielos. Yo te invito a pasar en esta hora. Quedan algunos que están en pie porque aman a Dios, porque quieren salvarse, porque Dios los ha llamado. Pero tú tienes que aceptarlo. Yo no te puedo obligar. Yo no te puedo decir, ven, no puedo ir hasta allá y traerte. Yo solamente te ofrezco, ven. Y el Señor va a hacer el milagro en tu vida. Acércate, vamos a orar en esta hora. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él haga el milagro hoy. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer este milagro? Amén. ¿Ustedes creen que Dios tiene el poder para cambiarnos? Amén. Pues entonces se lo vamos a pedir con fe. De todo corazón. Y de hoy en adelante tú vas a saber que Dios entró en tu vida. Porque va a haber un cambio en tu vida. Y los demás lo van a ver. Tu familia lo va a ver. Tus compañeros de trabajo lo van a ver. Tus vecinos, tus hermanos, tu padre, tu madre, tus seres queridos van a decir, algo le pasó, fue a unas reuniones allá y vino diferente. No soy yo el que voy a hacer ese milagro. Yo no tengo ese poder en mí, pero hay un Dios en el cielo que sí lo puede hacer. Y Él va a hacer ese milagro en tu vida. Vamos a pedirle de todo corazón, creyendo en su nombre, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Les voy a pedir que mientras yo oro, ustedes cierren sus ojos y se imaginen a Jesús intercediendo ante el Padre por ustedes, levantando sus manos y diciendo, Padre, perdona, perdona a este hijo, perdona a esta hija mía, límpialo del pecado, dale un nuevo corazón, por mi sangre, Padre. Y Él le va a mostrar al Padre las marcas en sus manos, en sus pies, y le va a decir, Padre, yo ya pagué la deuda, perdónalos y dales mi espíritu. Y el Señor va a hacer lo que Él ha prometido. Los que puedan, se arrodillan conmigo.
Los demás, ahí donde están, inclinan su rostro y le vamos a pedir a Dios con fe. Si puedes arrodillarte, hazlo. Si no, pues simplemente inclina tu rostro en reverencia en la presencia de Dios. Amantísimo Padre y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre en esta hora. Padre Santo, estamos aquí en tu presencia, somos pecadores y reconocemos, Señor, que no hay nada bueno en nosotros. Todos hemos ofendido, y no una vez, sino muchas veces. Nos hemos apartado de tus caminos y nuestra vida no ha sido lo que debiera ser. Reconocemos, Padre Santo, que solamente tú tienes el poder para transformarnos. Y por eso en esta hora te suplicamos que tú cumplas tu promesa. Tú dijiste que todo aquel que confiesa tu nombre, tú vas a entrar en su vida y nos vas a perdonar. Les voy a pedir a los que están aquí conmigo que repitan tras mí. Yo voy a decir una frase y ustedes van a repetir esa frase si de verdad lo sienten de corazón. Repitan tras mí. Padre Santo, soy pecador. Reconozco que te he ofendido muchas veces. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Creo en Jesús. Creo en su palabra. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que Él vino a este mundo para salvarme. Creo que Él derramó su sangre por mí. Acepto su sacrificio. Perdóname, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, tú has escuchado esta plegaria que tus hijos te han hecho. Hemos reconocido que somos pecadores, que no podemos salvarnos por nosotros mismos y que necesitamos tu poder para que tú nos limpies. Sabemos que tú no puedes entrar en un cuerpo inmundo, que tú no puedes entrar en un corazón sucio, perverso, con toda la inmundicia y la asquerosidad que tenemos en nuestra vida. Por eso te pedimos que nos limpies y creemos que tú has cumplido tu promesa por la sangre preciosa de tu Hijo. Ahora que nos has perdonado, ahora que nos has limpiado, que has quitado nuestra carga y nuestro pecado, ahora estamos listos para pedirte que tú nos des tu Espíritu Santo. Pueden repetir tras mí. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te invito a entrar en mi vida. Dame tu Espíritu Santo. Entra en mí, Señor, y transfórmame. Cámbiame. Cambia mi mente. Cambia mi corazón. Limpia mi lengua. Limpia mis pensamientos. Hazme una nueva criatura. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, tú has escuchado la plegaria y tú dijiste que todo aquel que invoca tu nombre no se va vacío. Tú no eres hombre para que mientas, ni hijo del hombre para que te arrepientas. Tú prometiste y juraste por tu propio nombre que cuando invocamos ese nombre sacrosanto, tú vas a cumplir tu promesa. Señor, sabemos que aunque no podemos verte, aunque no podemos demostrar que tú estás en nosotros, tú has cumplido tu promesa de darnos tu Espíritu Santo. Te damos la bienvenida, Señor. Quédate a morar en nosotros y transfórmanos.
Ayúdanos a entender que ya no somos iguales que antes, que ha sucedido un milagro en nuestra vida y que tengamos el valor de decírselo a todos aquellos con los cuales nos encontramos. Yo fui a escuchar la palabra de Dios y Dios hizo un milagro en mi vida, Él me transformó. Gracias, Señor, porque tú has cumplido tu promesa. Sella esta decisión en cada corazón y ayúdanos a entender de hoy en adelante que somos tus hijos muy amados. Despídenos con tu bendición. Te lo pedimos todo aún sin merecerlo, en la sangre preciosa de Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y ahora, Padre Santo, te pido por aquellos que están viéndonos a través de la pantalla en la cámara. Señor, que también ellos te reciban. Si tú me estás viendo, si estás escuchando este mensaje es porque Dios te está llamando. Entrégate a Él hoy. Entrégate de inmediato y dile, Señor, entra en mi vida y transfórmame. Y Él va a hacer el milagro contigo también, donde quiera que estés. Que el Señor Jesús te bendiga. Amén.